Aquí estamos entonces en la mera plática. Esto ya fue días anteriores a cuando lo estén escuchando, pero bueno, estoy muy contenta de poder compartir este espacio plática con les decimos, son mis compañeros de sanga, pero lo que es una sanga es que es un grupo de amigos que se acompaña en un camino espiritual. Está aquí Salim, Lucía, Claudia y Emily. Nos faltó una integrante más que anda de vacaciones. Queríamos platicar diferentes generaciones aquí, entonces nos faltó la generación más chica, pero también anda por ahí. Bienvenidos todos. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Y Ivy. bueno, a mí lo que, más bien, vuelvo a empezar. Uno de los puntos que a mí me parece muy importante tocar, y tal vez es solo mi propia expresión la que a mí me hace sentir más ligera, el poder recordar y ponerlo fuera, que veo que los caminos espirituales, de repente, cualquier cosa podría hacerlo, ¿no? Y por un lado, creo que sí, todos transitamos nuestro camino, a final de cuentas, pues, espíritus, todos tenemos espíritu, pero muy fácil la mente vuelve a acomodar lo que ya se le hacía cómodo o los mecanismos automáticos detrás de cualquier actividad. Entonces, de repente si alguien comenta, bueno, sí, mi camino espiritual para mí es pues hacer ejercicio y la música, y con eso nutro mi espíritu. Y yo soy como creyente de que sí hay muchas herramientas para todos para ir desarrollando y abriendo y amplificando, confiando, etcétera. Pero algo que le veo mucho valor en específico, este camino que les queremos contar y transmitir desde nuestra perspectiva, porque esto es a través de nuestro filtro, no hay verdades absolutas y probablemente haya incluso hasta algo de distorsión por nuestro propio filtro, es que la importancia de encontrar herramientas que nos ayuden a develar o desenmascarar un poquito más cómo se acomoda el ego, siempre viene a favor, porque no importa el camino que tomemos, no importa cómo se vaya acomodando o el personaje que se vaya tomando o lo que se vaya abriendo, el ego encuentra, o la mente encuentra la manera de volverse a acomodar. Ah, ok, ahora vamos por acá, bueno, pues ahora entonces yo me siento por acá, yo te organizo esto. Y algo que a mí constantemente me viene a recuerdo es que el único que quiere corregirse a sí mismo, o sea, cuando parece que es algo que tiene una meta, que hay una corrección, que hay una imperiosa necesidad de mejorarlo, es el ego. Entonces se vuelve como el policía y el ladrón al mismo tiempo y lo vuelve más complicado. Yo recuerdo mucho alguna vez escuchar en una de las pláticas con Eric y con Sofía de cómo la mente es muy sofisticada, ¿no? Y de ahí no me lo he quitado de la cabeza, como que siempre recordar, ponerme ahí un post-it, de que la mente tiene un mecanismo muy sofisticado y que incluso yo creyendo que estoy viendo, probablemente ya solo se volvió a acomodar, ¿no? Eh, entonces, bueno, para mí, el, el poder encontrar herramientas y también personas que desde ese lugar estemos compartiendo, me ha ayudado, me sirve simplemente a recordar, porque pues otra vez vuelvo a tomar el caminito por otro lado. Y, y ahorita, en la etapa en la que yo estoy, que tengo un bebecito de 7 meses, entonces estoy transitando el puerperio que se pone muy interesante cada vez, veo que incluso estando en contacto con otras herramientas, el tiempo que he soltado la práctica, que porque este último año he estado distante a la práctica, de repente volteo
y obviamente la dificultad normal o los retos normales del puerperio, pero volteo y ya creció la hierba, o sea, como que no he ido podando el jardín y de repente ya tengo la mata hasta acá y es como, ok, sí me estaban haciendo mucha diferencia estas herramientas, ¿no? Entonces empecé a retomar lecturas, empecé a retomar videos y de repente me buscó Clau para decirme que cómo podíamos, qué podíamos hacer para compartir una próxima plática de Vicky y Sofía. Y bueno, yo lo sentí así, todo alineado, recordándome por acá, regresa, ¿no? Para mí ha sido un camino de mucho sostén, un camino de, es más, hasta lo siento y respiro, como de tranquilidad, de sostén. Y Sí. bueno, ¿cómo Pues ha sido para ustedes? sí, yo quiero comentarte que esto que estás diciendo, justo estábamos platicando en nuestra reunión anterior de esta semana, que la práctica no la hacemos durante un lapso o pasa todo el día o pasa la semana y dices, ay, no he hecho nada. Pero la realidad, lo que nos ayuda sí, lo que nos ayuda es que siempre podemos hacer la práctica, porque en cada momento, ¿qué quiere decir la práctica? Darte cuenta de, pues, que estás ansiosa, de que estás, ¿qué te puedo decir? Ansiosa o entregada a un tema y que te absorbe de tal manera que es como que te pierdes, ¿no? Y luego retomas, ¿no? Y dices, ay, ni me había dado cuenta de esto y ni me había dado cuenta de esto. Pero es así como que tu persona se pierde. Es como cuando estás haciendo un trabajo, ¿no? Y estás así en la computadora, taca, 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 ¿no? Y tienes que terminarlo, ¿no? Y no te enteraste de quién lo terminó o quién hizo el trabajo. Y eres tú misma la que estás ahí presente, pero precisamente tenemos que ser consciente en cada momento. Esa es la práctica, ¿no? Estar como, para mí la práctica es como mi mejor aliado. No sé cómo explicarte, ¿no? Hay muchas maneras de que podría platicar de qué es la práctica, pero ahorita sí que me viene algo claro. Es mi mejor aliado porque me hace consciente de mí misma, ¿no? Y qué es lo que en qué estoy en cada momento, ¿no? No sé qué puedan comentar los otros compañeros, pero Alguno que pusiera en palabras quiénes son Sí, Eric y Sofía estaría buenísimo. claro. Eric y Sofía son nuestros maestros espirituales. Eric es el detentor del linaje. eh, él es estudiante de Arnaud Desjardins y Arnaud Desjardins es estudiante de Swami Prajnampad. Y digamos, entonces es un linaje en el Vedanta. Y esto del linaje quiere decir que es una tradición que tiene fuerza, que se remonta a cientos y cientos de años con esta sabiduría que a través de estos años ha demostrado que poniendo en práctica la enseñanza se logra una transformación, pero más allá de una transformación personal, yo diría una transformación del ser, donde podemos ir más allá del ego del que hablabas en un inicio, ¿no? Ir más allá de lo que nuestra mente nos dice y podemos verdaderamente eh, ponernos al servicio de los demás. A mí me encanta que ellos siempre se presentan como, ellos nunca dicen que son maestros, siempre se presentan como el estudiante o el discípulo, es decir, que están al servicio del que fue su maestro, que está al servicio de la verdad. Entonces, es como esta posición de seguimos aprendiendo, ¿no? Y tenemos, nosotros somos estudiantes en este camino y yo veo a Eric y él me lo ha planteado así como mi hermano mayor en el camino, ¿no? Entonces es como esta cadenita donde estamos todos avanzando y realmente no hay fin, ¿sí me explico? Es como esta transformación, este pulir constante pues, de esta piedra preciosa que somos, ¿no? Es como si fuéramos este diamante en bruto, pero estamos completamente recubiertos, pues, de piedra, carbón o tierra, mugre,
y hay que estar Toxinas. de toxinas, de lo que sea, y lo tenemos que estar limpiando y limpiando y limpiando y limpiando para que esta esencia divina que somos brille, porque de que somos esencia divina somos, de que todos andamos brillando, pues ya es otro tema, ¿no? O sea, sí se necesita un trabajo arduo, constante para lograr esta pulida y que esta luz que tenemos dentro brille, ¿no? Que es lo que se refería a Emily a la práctica, ¿no? La práctica. ¿Cómo se da esto? Pues a través de la práctica. Y me encanta ponerlo así como literal toxinas, porque realmente, o sea, pensando que el estrés nos libera todo este cortisol, de repente en procesos míos o procesos al lado, o sea, hablo así, nos veo como hermanos todos, si nos vemos, Sí. si nos vemos, somos niñotes asustados. Uh-huh. Somos, pues sí, niñotes asustados. Entonces todo ese miedo, genera otras emociones, ¿no? Otras emociones distorsionadas y ahí estamos llenos de toxinas, desequilibrados, de todo este cóctel químico. Yo me acuerdo ahorita hablando, juntando lo de las toxinas y la práctica y que ahí estamos todos. Este, una es que ahorita que yo decía esto de lo que fui soltando, ¿no? Pensando en muchos puntos de la práctica, creo que uno en específico, o sea, yo estoy pensando en específico del tipo de meditación pues, que llevamos con ellos, que es muy diferente a un montón de meditaciones que existen y que hay, sin restarle valor a ninguna, solo que en específico yo he encontrado, la primera vez que yo fui al ashram en Canadá, y me acuerdo, era mi cumpleaños. Seguro, creo que Emily, tú estabas ahí, pero bueno, ¿te acuerdas? Fue el punto de estar inmóvil y realmente atenta a lo que estaba surgiendo, sin nadie más hablando, porque eso fue en silencio, sin nadie colocando imágenes en mi mente. Ahora imagina, solo yo conmigo, tanto tiempo yo conmigo. Me acuerdo que la primera vez que estuve ahí fue tan abrumador, y creo que también fue tan abrumador porque de alguna manera mi mente estaba buscando el error. O sea, yo quería encontrar algo que no fuera coherente, como para decir, también humanos aquí, como algo me amenazaba de que realmente pudiera existir eso. Es loco, ¿no? Una terapeuta que quiero mucho dice que nos cuesta mucho trabajo sostener el bienestar. Entonces, cuando ves algo así que te llama, que dices, es tan como too good to be true, es como, no, algo aquí, el cómo funciona la mente y salen las heridas y nuestras inseguridades y miedos. Aquí hay algo donde nos están engañando, seguro aquí hay algo, y luego encontrar. Y no era que yo estuviera ahí en ese punto todo el tiempo, pero inconscientemente sí lo estaba buscando. O sea, había algo en mí que estaba tenso y no se estaba relajando en estar. Entonces ya para esa meditación fue tan fuerte para mí llegar a sentir todo lo que estaba, justo todas esas toxinas, todo ese cóctel en mi cuerpo, que incluso me desvanecí, De ¿no? Me acuerdo. desvanecí, ajá, me desvanecí es muchísimo. Y entonces te das cuenta que entonces todo lo que has estado pues trabajando se queda en una capa mínima de toda la profundidad que somos. Sí. Sí. Yo recuerdo la primera vez que fui a un seminario de Eric, en ese entonces nada más era Eric el que transmitía la enseñanza. Claudia me estuvo insistiendo que fuera. Entonces finalmente fui Te di. pero nada más un ratito, nada más fui un momento, ¿no? O sea, era haber ido el fin de semana, pero finalmente yo nada más asistí el domingo, ¿no? Entonces estuve en el seminario ese domingo y después Claudia me preguntó, ¿y cómo lo viste? Y entonces yo le decía, pues yo quiero lo que él tiene, o sea, refiriéndome a Eric, ¿no? Viendo, después de un tiempo, y eso yo lo olvidé, y Claudia en algún momento en una plática recordó que yo había dicho que lo que yo quería era lo que tenía Eric. Y pues pensando en este tipo o lo que yo vi en ese momento, era toda esta paz
que él emanaba, ¿no? O sea, yo lo veía enfrente y decía, yo quiero eso porque pues él tiene toda la paz, con la tranquilidad. Yo andaba en un momento muy complicado de mi vida y lo vi reflejado en él. Y yo que siempre o yo que me había considerado alguien que no era espiritual, vi que realmente sí estaba ese anhelo dentro de mí, ¿no? De la parte espiritual. Y desde ese entonces, pues no he dejado de pertenecer y de estar y de trabajar junto con Eric y Sofía. Sí, creo que a mí una de las cosas que más me llama la atención de ellos es justo lo que dice Salim, pero aparte que son gente que se siente que está en la vida, o sea, es una pareja que tiene hijos, que trabaja, o sea, que está como nosotros en la vida, pero que la puede sentir, que tiene esa paz y esa posibilidad como de dar y recibir, de estar y de entender la vida desde un lugar como más abierto y más puro y más transparente, yo creo. Sí. Sí, y yo también quiero comentar, efectivamente es increíble la energía que ellos transmiten, pero también comentan de todas sus dificultades del día al día. No es de que tú les ves la paz, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen muchos situaciones difíciles, que tienen sus emociones, pero el modo como las manejan, como las reciben, cómo lo responden a esas situaciones difíciles, es lo que es esa paz, porque son mucho más, primero las aceptan, ¿no? No tienen esa negación de lo que están viviendo internamente. No es de que no tengan situaciones difíciles, ¿no? Sino es cómo ellos ya han logrado responder a, primero, aceptar todo lo impredecible de la vida en la cotidianidad, ¿no? Que eso es lo que a mí, en lo personal, si yo ya tengo mi día planeado, ¿no? Entonces digo, todo está muy bien, ¿no? Y empiezan los conflictos, empiezan las cosas a detener mi plan, ¿no? Y ese es el trabajo en el que se nota, pues, dónde estoy parada, ¿no? Y eso es lo que ellos, a pesar de, no nada más a pesar, sino gracias, porque ahora ya lo entendemos un poquito más, que ahorita viene este conflicto y entonces dices, bueno, pues a ver ahora yo cómo voy a enfrentar este conflicto de cada día. Inclusive en los seminarios que dan, todos los retiros que vamos, cómo las cosas cambian en cada momento. A veces sí sale como tú querías, pero eso es rarísimo en la vida, ¿no? Entonces, cuando las cosas están así como que dices, ay, lo planeé y funcionó, ¿no? Pero eso es lo raro, ¿no? No es lo común. Entonces, verlos a ellos, ¿no? Como decía Eric, y esa es una de las frases de él, dice, yo era muy buen padre antes de ser padre. Cuando uno es buen padre en la teoría, ¿no? Claro. Está padrísimo. Ahorita, Ivy, tú que estás con un bebé, que estás en lo impredecible porque en cada momento, ¿no? Y ese es, ahora sí que ese es un laboratorio maravilloso, ¿no? De la práctica, precisamente. Ahora que dices eso, estoy pensando, por allá existe una frase, no tengo ni idea de quién, pero que dice que la diferencia entre un alumno y un maestro es que el maestro ¿cómo dice? Lo ha caminado o es algo, ay, espérame, es algo como, es es algo como que ha enfrentado el miedo o que o ha caminado las dificultades, o sea, se ha atrevido a enfrentar las dificultades o ha caminado las dificultades muchas más veces que las que el alumno lo ha intentado.
Y ahorita que dices Sí. esto, o sea, a mí me lleva como a lo de la práctica, ¿no? Que como de repente el sentir, se me está yendo el hilo, acuérdense que estoy puérpera, se me está yendo el hilo, pero que, ay, sí se me fue el hilo, sí se me fue el hilo, pero en esto de cuántas, se me fue el hilo por completo, ahorita regresa, se me fue, por estar Ahorita viendo cómo era la frase. Sí, Ajá. ahorita que decías de esa frase, lo que me vino a la mente es que hay una historia, no sé si es zen o si es budista o de qué tradición exacta es, donde dice que está un maestro con un discípulo y ya sabes de estas discusiones y entonces viene una persona que está juzgando al maestro y le dice, es que usted es un egoísta y es tramposo y es esto y es el otro, entonces ¿cómo pretende usted ser, ¿no? O sea, como que lo está retando. Y el otro le dice, sí, yo sé que soy egoísta, yo sé que soy perezoso, yo sé que me enojo, yo sé. La diferencia es que yo lo sé. ¿Sí me explico? Porque la realidad es que todos somos egoístas, todos nos enojamos, nada más que andamos como en este piloto automático donde es pura reacción y nuestras reacciones nos llevan y contestamos mal y maltratamos a nuestros hijos y ya les pegamos un grito y luego les decimos que los adoramos, pero la realidad es que ya les gritamos, o sea, con todas estas contradicciones, ¿no? Y la diferencia es que el maestro o el que está más avanzado en el camino pues también tiene sus emociones, también tiene sus tropiezos, obviamente cada vez menos, y la diferencia es que él lo sabe y entonces puede responder a la situación desde otro lugar, ya no llevado por ese impulso de la emoción que a nosotros nos ciega todavía, ¿no? Eso me vino Ya me ahorita que acordé. habla. Sí, ahora que ya lo pones así, ya me acordé que decir. El que de repente esto, y me lleva también como a sumar otra cosa. ¿Han visto, bueno, alguna vez vi alguna ilustración con una montaña y entonces hay diferentes personitas así trepando la montaña, ¿no? Entonces la vida, o sea, el camino no es para llegar a la punta de la montaña y decir, sí, yo llegué y estoy hasta arriba, les gané a todos, sino simplemente que entre tú más escalas tienes una mejor vista. Nada más es para tener una mejor vista. Y me gusta porque, o sea, está como se refiere a, pues a final de cuentas, al autoconocimiento, ¿no? O sea, una mejor vista de mí, de poderme ver mejor, de esta autoobservación. Y lo que me acordé ahorita, ya regresó, es que los he escuchado, sobre todo a Eric lo he escuchado muchas veces hablar del costo, y me acuerdo una vez que me lo dijo así muy, muy directamente, ¿no? De repente nos cuesta, ¿no? Comprometernos o pagar el costo. Digo pagar el costo con comillas porque de repente siento que como estamos acostumbrados a hablar del costo en pues en ciertas sociedades, no sé si en todo el mundo se sienta con la carga en la que siento que nuestro país se puede sentir. Es como, ya sabes, de mi culpa, por mi propia culpa, no ese tipo de costo de pasarla mal, sino de a veces sí la podemos pasar mal, no quiere decir que va a ser agradable el camino, muchas veces no, pero estar dispuestos a ver toda esa sombra. Y creo que esa es la diferencia, ¿no? Que entre más nos vamos como aflojando y viendo aceptando lo que vemos en nosotros con amor, creo que se va disipando, como si esto que decíamos que somos así como seres animalitos bien asustados y entonces está así apretado, entre más nos vamos aceptando y amando en eso, como así aceptando, entonces empieza a disipar todas esas toxinas que decíamos, toda esa rigidez, y podernos ver como sí, a veces también hay contracciones, porque pues la vida, ¿no? La vida. Y cuando hablo, o sea, cuando me refiero a lo que yo entendí, porque aquí tomo totalmente responsabilidad de lo que yo entendí del costo, de repente es eso, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí que ha sido muy importante la práctica de la meditación, de ese tipo de meditación, de repente ver que, ok, ya pasó un montón de tiempo y no me he sentado ni 5 minutos conmigo, ¿no? O sea, quiero esa tranquilidad, quiero poder, que de repente pues no se me trepe las emociones por acá, sino poderlas ver en dónde estoy, esa presencia, pero si no lo cultivo, pues justo la hierba crece y creo que
tanto la práctica como el tener una comunidad en eso, también es lo que va recordando muchas veces, ¿ok? Aquí vamos todos. Sí. Ahorita que mencionas esto del costo o el precio que tenemos que pagar, me acuerdo perfecto cuando yo acababa de llegar aquí al camino, se hablaba del precio por pagar. Entonces, en mi fantasía materialista, yo decía, como cuánto me costará, ¿no? Pensando casi que en pesos, ¿no? O cuántos retiros, cuánto no sé qué. Y decía, chincara, ¿estaré yo dispuesta a pagar el precio? ¿De cuánto es la inversión para ¿De la cuánto es la transformación? inversión? Exacto, ¿no? ¿De cuánto es la inversión? Y yo decía, bueno, es que sí me suena que esto es muy interesante. Yo sí estoy dispuesta. Y conforme fue pasando el tiempo, me fue cayendo el 20, que no estábamos hablando en absoluto del precio económico, que de pronto ese era lo de menos, que por supuesto que cuesta, me explico, porque bueno, si vas a una conferencia, pues hay que pagar la entrada a la conferencia, si vas a un taller, pues tienes que pagar el precio del hospedaje, la comida, etcétera, o sea, se tiene que pagar, o sea, sí se necesita, pero no tiene nada que ver con lo que realmente cuesta a nivel interno, ¿no? Entonces, para mí de pronto, cuando, digamos, me empezaron a pasar la cuenta, en el sentido de darme cuenta que de pronto yo había estado viviendo en una ilusión terrible sobre quién era yo, ¿no? Y el estar en el camino es el darme cuenta que no soy esta linda persona que yo me había contado que era, es desgarrador, honestamente es desgarrador. Entonces ahí es donde dices, híjole, te paso mejor la chequera, ¿no? O sea, la verdad, o sea, que dices, si pudiera yo quitarme de pronto porque sí duele, o sea, duele descubrir quién soy, porque, ¿Está el bueno, al precio menos a pagar? es el precio a pagar, ese es el precio a pagar, pero sí, no, yo confieso, me tardé un ratote en descubrir que el precio a pagar era soltar mi sufrimiento, ¿no? O sea, porque yo muchas veces, la verdad, esto es cosa mía, a mí me pasa muy seguido, ¿no? Que de pronto me enojo, ¿no? A veces me enojo con el marido, a veces me enojo con la hija, digo, no falta con Ay, quién. sí, ¿tú te enojas, Clau? Sí, y lo que me pasa, que seguramente quizás les pase a ustedes, es que de pronto digo, pero es que tengo razón. O sea, la verdad es que tengo razón. El que lo hizo mal, el que se equivocó, fue el otro. Entonces, yo tengo razón. Y hay una frase que es criminal, ¿no? Porque hay una frase de Swamiji que dice, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Y yo digo, yo quiero ser feliz. Y tengo ahí la frase, ¿quieres tener la razón o ser feliz? Y no puedo, o sea, y me encuentro así aferrada a, yo tengo la razón y por ende tengo Voy derecho a a ser seguir feliz, ¿verdad? enojada con este señor que dices, es una locura. Entonces es de pronto decir, a ver, sí me explico, son estos enfrentamientos conmigo misma, decir, no que mucho camino espiritual, no que mucho que quiero crecer, no que mucho no sé qué, pero sigo aferrada a mi razón. Y es el decir, wow, el precio que tengo yo que pagar es decir, pues sí, de pronto soy una terca orgullosa y demás, me explico, que no estoy siendo capaz de soltar y prefiero aferrarme a mi enojo y por ende a mi sufrimiento en lugar de simplemente aceptar que el otro tiene derecho a pensar de forma distinta, por más absurdo o por más loco que a mí me parezca, ¿no? Entonces, para mí ha sido de estos enfrentamientos enormes, sí. Y ahí es donde entra la práctica de diario, porque ojalá, la verdad. Sí, Emily. Es que yo me conecto con esto que tú dices, porque bueno, Dios, también me pasa muy seguido, pero lo que me ha pasado que ha sido muy fuerte es que yo reaccionaba a la crítica, ya tengo los hijos obviamente grandes, ¿no? Entonces, mamá, es que tú eres, digo, me pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero una, es que te aceleras mucho y quieres esto o quieres lo otro y tengo mi ideal de familia o cómo los hijos deberían de reaccionar, ¿no? Y en vez de recibir lo que me están diciendo, inmediatamente reacciono, ¿sí? Para cubrirme, ¿no? Entonces, entonces les regreso la pelota, ¿no? Entonces, no, es que ustedes son X o Y, ¿no? Y la verdad, en ese sentido, me doy cuenta, y me he dado cuenta porque me ha pasado mucho, ¿no? Es que
pues yo no dudaba de mí. Ujú. O sea, yo siempre sentía que lo que yo decía, pues no era la verdad absoluta, pero casi, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta de mi reacción en el sentido de que, de verdad, inmediatamente, ¿sí? Quería anular o nulificar o debilitar el comentario del otro, ¿no? A criticar, a una crítica hacia mí. Y ha sido muy interesante porque yo creo que eso ha sido de los trabajos más fuertes que he tenido. Poder parar esa reacción, o sea, fuertísima, a defenderme o defender mi posición, ¿no? Y es fuerte, es muy fuerte, pero lo estoy trabajando. No voy a decir que ya lo superé, ¿no? Pero cuando puedo por lo menos quedarme callada y escuchar, de verdad siento que es un gran logro en mí, ¿no? Y veo que el otro pues, se siente muy feliz de poder expresar su enojo o lo que sea sin que yo, su mamá, por un decir, ¿no? Salga inmediatamente a cubrirme. Es como que me cubro mi actitud, cubro mi enojo o justifico totalmente mi enojo, ¿no? Por cualquier cosa, pensamiento, lo que sea del otro, ¿no? Eso para mí me ha sido, pues muy fuerte, pero un gran aprendizaje, ¿no? Soltar eso, poder dudar de mí, de mi pensamiento. Tú decías, Claudia, pues claro, cuando uno se da cuenta, pues el otro no tiene que pensar como yo, o actuar como yo, o lo que sea, pues porque el otro es diferente. Esa es una de las leyes muy, es tan simple como eso, pero para mí es de verdad algo que he aprendido con mucho dolor y un precio alto, ¿no? De que comprender y aceptar que el otro es diferente y por lo tanto, Y que ve diferente. ¿eh? Y que ve diferente, porque justo dices que es muy simple, porque es simple, o sea, la frase, la teoría es muy simple, el otro ve otra cosa, el otro es otro, y es tan difícil. Yo igual ahorita escuchándolas, me acordaba de hace poco de estar con alguien como discutiendo desde, no, yo creo esto no, pero ¿por qué esto así? Y de repente, en darles estar dando tanto la vuelta a esa misma a querer, o sea, en algún momento me di cuenta que no íbamos a llegar a nada, que él estaba tratando de convencerme de que lo que había pasado es lo que él había visto y yo de convencerlo de que lo que había pasado era lo que yo había visto. Claro. De repente me quedé y o sea, me empezó a dar muchísimas risas y carcajadas de risa que le decía, es que tú sí crees que pasó eso. Y entonces él se reía porque, o sea, mi postura era como, tú sí crees que pasó tu ilusión, o sea, tú de verdad no estás viendo esto, entonces estábamos muertos de risa de darnos cuenta en ese momento de que cada quien está en su viaje, o sea, realmente yo puedo estar viviendo una selva y tú un desierto, o tú estar sintiendo que es una situación de suma confianza y tranquilidad y yo estar viendo una situación de alerta y de peligro. Eh, puede ser tan distinto como vemos las cosas y estamos ahí queriendo convencer al otro de nuestra realidad. Siento que entonces en esa distorsión, tanto de las situaciones que nos pasan en las relaciones como el concepto, o sea, no solo el concepto que tenemos de la vida, sino el concepto de nosotros mismos, se vuelve a trepar ahí el ego, como pensando, ahorita que decías, Clau, pasa entonces tiempo y vuelvo a ver, no que muy, no sé, muy espiritual, no que muy, de repente llegan esos momentos de inconsciencia o sea, pues más bien
esos momentos en el que nos damos cuenta, porque siento que cuando te das cuenta de, no muy espiritual, no que yo muy practicante, no, yo ya había hecho esto, o por qué si yo ya me sentía más tranquila con este tema, en el momento que vuelve a surgir, a mí, ahorita estoy sintiendo que tal vez es más un momento de conciencia de algo que había, o sea, de algo que simplemente está y que se ha manifestado en otra área de mi vida y que el poder verlo entonces abre la posibilidad a, ok, también como que abrazo con mi presencia esta otra parte de mí. Y duele porque realmente el ego se ha puesto un personaje bien rígido, que pues yo soy la buena, ¿no? O no soy la buena, entonces voy a hacer todo lo posible por disfrazarme de la buena para, como decíamos, de niños asustados, para ser querida, para ser querido. Entonces, cuando vuelve a salir otro espacio, o mínimo yo lo siento así en mí, cuando voy más profundo en algo que sale así como instintivo y de repente lo logro ver, porque no siempre lo logro ver, cuando lo logro ver, de repente ver que eso viene de un miedo a que se quiebre lo que yo quiero ser, ¿no? O sea, es como, y otra vez, ese dolor siento que es cuando reconoces que es un personaje y como que eso es como, sí, sí estoy aquí también, sí soy esto también, como soltar un poco esa presión, porque sí siento que somos ya seres maravillosos y luminosos y hermosos todos, sí, pero esa parte de ver lo oscuro, entre comillas, oscuro porque no es visto, no porque sea malo, simplemente ver esa parte de mí es lo que duele por la misma expectativa del ego. Entonces, hay tantas maneras que siento que se puede como ir escondiendo como capitas de cebolla, en donde quitas otra y ahí también está escondido el ego, como que, ¿no? Como este, este juego mental a veces, ¿no? O sea, como que parece un laberinto. Entonces no es algo que yo sienta que hoy pueda decir, vi esto y qué bueno que ya lo vi y lo hice consciente en mí, ¿no? Porque de repente se habla de eso, de, yo ya sané eso. Ok. No, la vida nos va poniendo las cosas de una manera y luego de otra forma y luego de otra forma para que las trabajemos y las veamos constantemente, ¿no? Y en mi caso ha sido como muy acompañado todo este camino de mi trabajo de maternidad. Y ahorita que decían, es que el enojo y es que no sé qué, como que todas esas cosas nos pasan y cada quien tiene una que le cuesta más. Y entonces a mí ahorita con hijos adolescentes, una de las cosas que me cuesta es soltar el control. Y esta parte que decían de que el otro es otro, entender que mis hijos son otros y que ellos tienen derecho a vivir pues su destino y su vida y tomar sus decisiones. Y entonces cuando están pasando de esta parte de la infancia a la adolescencia y que de repente ves que van tomando decisiones en las que pues tienen derecho porque es su vida y tú tienes que soltar, o bueno, yo tengo que soltar, híjole, ahí es donde la vida nos lo empieza a poner de muchas maneras distintas para que lo trabajemos una y otra vez, ¿no? Sí. Y yo también lo que creo es que no regresamos otra vez a cometer esos mismos, ¿no? Ya lo tenemos muy impregnado en nosotros y regresamos. La ventaja que aquí tenemos es que con Eric y con Sofía podemos seguir volviendo a tocar base, que nos vuelvan otra vez a decir y a retomar, porque lo podemos leer muchas veces y cada vez que lo leemos, toda la enseñanza, pues la leemos de diferente manera y captamos otras cosas, como que vamos dando ahí pasitos y siendo que ellos ya están en un camino mucho más avanzado, pues nos pueden ver tal cual como estamos nosotros, ¿no? Cómo somos nosotros y en qué momento estamos y nos van dando una ayuda, un empujoncito a poder seguir nuestro camino y poder pues, caminar y seguir creciendo, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que una de las partes más valiosas de que existan Eric y Sofía en mi vida es que ellos son los que me muestran las dos partes. Mi parte horrorosa, o sea, mi parte egoísta, neurótica, infantil, etcétera, y al mismo La tiempo que no nos gusta. la que no nos gusta y de donde quiero salir, digamos, de la que me quiero liberar, pero me lo muestran con una compasión, un amor y una benevolencia que jamás en mi vida
había encontrado yo en ningún lado, y puedo yo decir, o sea, ni en los ojos de mi madre puedo decirlo, ¿no? Y por otro lado, tienen esta mirada que me lleva a contactar con lo más valioso y lo más profundo de mí, ¿no? Y que es lo que me impulsa a saber que sí se puede, que sí lo tengo, y me da la fuerza precisamente para voltear a ver esta parte, como le decías tú, Ivy, la parte esta oscura, ¿no? Que todos tenemos y que nos suele manejar, y que, bueno, la idea es, entre más lo pueda yo ver, pues menos me maneja, ¿no? Le voy quitando lo oscuro y se va llenando un poquito de luz a estas partes egoístas, infantiles, agresivas, impacientes, etcétera. Y Yo quiero empieza a surgir decir, otra posibilidad. sí, yo quiero agregar esto que dices, Claudia Salim, estoy totalmente de acuerdo, pero y a mí me maravilló este amor incondicional que yo recibí de ellos, que he recibido a través de muchos años que estoy en esta práctica, en este camino, en esta enseñanza. Y este amor incondicional lo puedo traducir en el no juicio, ¿no? Ellos me han ayudado a ver poco a poco, atreverme a ver lo que no es lo que no funciona en mí, es lo que no me da paz, ¿no? Que no trabajo, o sea, atreverme a ver mi enojo, mi resentimiento, mis envidias y todo, precisamente para ver la otra parte, porque esta parte luminosa que todos tenemos, que precisamente no la vemos porque la parte oscura lo cubre, pero como decías tú del diamante en bruto, ¿no? Que precisamente no vemos porque esta parte negativa o esto lo que nos atora no nos deja realmente ver, porque yo puedo decir, ay sí, qué linda soy, no, pero no es de qué linda soy, es realmente mi parte luminosa real que tengo, que no la dejo manifestarse, ¿no? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, este no juicio de ellos me enseñan a hacer ese mismo no juicio hacia mí misma, ¿no? Y cuando yo me permito a vivir un no juicio a mí, lo puedo hacer hacia el otro, ¿no? Pero es así como una cadenita son eslabones de la vida que que se van manifestando, y realmente ellos me han enseñado, ¿no? A no juzgarme y a no juzgar al otro. O sea, en esto que hemos estado hablando de el otro es diferente, pero cuando te atreves a decir, pues el otro es diferente, ahí sí puedes permitirte no juzgar. Y eso es un gran avance, oiga, porque se dice fácil también, pero es un tema extraordinario, que ahí ya nomás con eso ya nos podemos quedar aquí, pero bueno, pero sí quería decir que es increíble es ver que no te juzgan, puedes decir y abrirte y decir lo más espantoso que sientes que has vivido, o de estos secretos que no le has dicho a nadie, ¿no? Y te atreves, y entonces el otro, con la aceptación de decir, pues, esto es lo que has vivido, ¿no? Hay una causa-efecto, pues esto es parte de eso, ¿no? ¿Y qué alternativa tienes? Siempre hay una posibilidad, ¿no? Diferente que uno no veía, ¿no? Y eso es como estar marcado, estar limitado. Y eso es también lo que yo he vivido a través de estos años con ellos, es abrirme a un mundo de ilimitadas posibilidades, ¿no? Me encanta cómo dices, Emily, de lo veo en ellos y puedo intentarlo, porque es lo que decíamos al principio, que son
te puedes identificar con ellos, o sea, los ves Ujú. en la tierra y como, o sea, puedo llegar a eso, no es como esa parte que de repente te pintan que está lejos y que es totalmente diferente a ti y que no tiene, no, ellos están aquí cerquita y Así es. nos podemos comunicar. Sí, sí, Sí. sí. Totalmente, yo estaba pensando en eso que dices, Lu, de hay más bien en algún video que vi alguna vez de Arnaud, bueno, de los tantos videos que hay, pero algún segmento por ahí, en el que decía que, no me acuerdo con qué palabras, es como ahorita yo lo recuerdo, pero que llegar a donde al lugar donde él se sentía era posible para todos. Decía como si fue Ujú, posible para mí, créanme que es posible para todos. ujú, Eh, y también recuerdo, bueno, una de sus frases o de las frases favoritas mías de Arnaud es que no existen personas malas, sino personas que sufren, ¿no? Que están en sí, sufrimiento, es algo Así así, ¿no? ujú, es. sí, Como viendo que a mí, o lo que me transmite, lo que me recuerda, es que sí somos conciencia, ¿no? Somos conciencia y en esta experiencia aquí, pues es como, pues, ¿cómo es transitar la humanidad? ¿Cómo es transitar con un ego y con una herida y con la neurosis? Y aquí está, sin, porque ahorita lo que estábamos contando, hablando de tener un maestro y cómo se puede percibir fuera, o sea, yo estoy ahorita en este momento como recordando o empatizando con las personas que pueden escuchar esto y sentir un cierto rechazo a porque alguien me va a decir qué hacer, ¿no? O sea, porque alguien me diría qué hacer. ujú, Que tal vez era algo que yo mucho en algún momento tenía esa defensa, hasta una vez que lo que me comunicaron fue que en realidad ellos eran, no quiero decir, dijo que, porque no quiero distorsionar nada de lo que comparto que haya dicho, pero de lo que sentí que entendí fue que en realidad no, el maestro es elegido por el alumno, o sea, no existe el maestro si no existe el alumno. O sea, ujú, ellos son nuestros maestros a medida que nosotros seamos alumnos. Y eso puede ser con quien sea. Mi hijo es mi maestro a medida que yo me permita ser su alumna, o sea, aprender de él. Porque así puedo aprender de un niño, de un bebé, cuando, o sea, con esa inocencia me lleva claro, no es de que yo sea peor y yo ya no tenga esa inocencia, simplemente que la he dejado de ver y entonces me recuerda porque hay mayor amplitud en esa sensación para un bebé, en la ternura, está en la inocencia y entonces me lo recuerda a mí solo estar en su presencia. Y yo lo que siento es que de repente estar en presencia de personas que tienen mayor amplitud a esas sensaciones, a ese recuerdo de lo que somos, emana y se siente. Y así como ujú, siento el golpe de inocencia y de ternura de mi bebé ujú, ahorita, puedo recordar momentos muy específicos de sentir una paz y es esto como de que todo es uno, una unificación, o sea, es que es paz, o sea, simplemente ujú, paz me refiero, no a todo es perfecto, sino es como tranquilo, no hay guerras, como una sensación de aquí no hay guerras. Eso es lo que yo siento sobre todo cuando veo los ojos de Eric, o sea, como en su ser, en su esencia, siento que es un lugar muy libre de guerras. Hay una calma ujú. interna que es como, y entonces baja ese recuerdo, así como mi bebé lo veo y siento, ay, la inocencia y la siento porque él lo está haciendo. Así cuando él está contando, cuando estoy hablando con él, cuando siento su presencia, eso siento mayor amplitud a esa paz, a estar libre de guerras. Y en mi cuerpo esa calma se siente bien y se siente muy bien reconocer que es algo que yo puedo sentir, porque en ese momento me quedo yo también libre de guerras, me explico como bajo mis defensas y es como, ay, yo también puedo habitar este espacio ujú. y eso es un regalo, que alguien te pueda espejear, eso es un regalo. Sí. Ujú. Ahorita que comentas eso, me acordé cuando yo conocí a Arnaud, la primerita vez que yo lo vi, para mí fue un impacto, o sea, como no ha habido otro. Y me acuerdo perfecto, digo, Arnaud pues, era una persona ya mayor, o sea, tenía 80 y tantos años, o sea, era como un abuelito, casi, casi, ¿no?
Y me acuerdo perfecto que me tomó en sus brazos, me dio un abrazo grande y me susurró, has llegado a casa. O sea, ya sabes, o sea, fue como que mi corazón se pudo abrir finalmente y pude deponer las armas, ¿sabes? Como que dices, ok, ya, esto que dices de no hay conflicto, finalmente estoy llegando a este lugar donde alguien me está viendo por quien realmente soy, no tengo que estar con este esfuerzo de pretender que soy o buena o mala o lista o puntual o simpática o nada. O sea, ¿sí me explicó? Todo eso ya no tiene ninguna importancia, está viendo mucho más allá a lo que realmente, o sea, a quien realmente soy y puedo, ¿sí me explico? O sea, puedo descansar en eso, puedo descansar en eso que soy, que es pura paz, que es puro amor. Sí, sí, esa es la mirada de Arnaud y de Eric, honestamente. Sí. En el camino también había una vez una pregunta que le hacían que si ya había yo avanzado dentro del camino, le hacían la pregunta a Swami Ji, y él decía que te dé el certificado tu esposa o tu esposo, ¿no? Dependiendo de la persona, ¿no? Yo doy el certificado de mi mujer. Certificó. Yo lo certifico. Avalado. Es increíble. Yo sí quiero decir que para mí, el camino, cuando escuché a la esposa de Arnaud, ¿no? Que era un camino de reconciliación, ¿no? Y me quedé así, camino de reconciliación, ¿no? Y lo sigo, cada vez lo aprecio más, este sentido de la reconciliación, ¿no? Porque primero empezó con la reconciliación del pasado, ¿no? Con aceptar todo lo que pasó, ¿no? Y ya no seguirme peleando con eso, ¿no? O seguir actuando o rechazando, pues lo que pasó, ¿no? Es porque la verdad perdemos mucho tiempo dándome cuenta, digo, bueno, qué barbaridad, el tiempo que yo le he dedicado a decir, pero es que hace 20 años, 30 años, 40, 50, ¿no? Lo que fue pasando y reconciliarse. Digo, otra vez, todo eso parece muy sencillo, ¿no? Y dice, sí, ya me reconcilié. No, ¿qué te reconciliaste? Cuando sigues sintiendo pasa algo que te conecta con el pasado y otra vez sientes en el estómago todo esto que es el rechazo, ¿no? Te recuerda tu herida, tu dolor y todo eso. Entonces, pues es un camino de reconciliación del presente, que es uno de los temas, cómo tener confianza en estos tiempos difíciles, ¿no? Pues parece como que imposible, porque parecería que aceptar esto que está pasando es como te estás haciendo cómplice o te echas para atrás y lo estás, que no puedes hacer nada, ¿no? Pues no, hay una gran diferencia como lo hemos visto y trabajado. Una cosa es aceptar y otra cosa es actuar o no hacer nada, ¿no? Y ese es reconciliación con el presente y luego, bueno, pues el futuro, pues si no puedo hacer nada, ¿no? Comprender eso, porque luego yo, que soy controladora y previsora, que me doy cuenta de cuál es mi tendencia, ¿no? Poder soltar y dejárselo a Dios, ¿no? Porque yo decía, lo que yo no haga por mí no lo va a hacer nadie. Y la verdad, de repente me sorprende cómo la vida me ofrece algo sin que yo hice nada, ¿no? Entonces es así como, ¿no? Y mucho mejor plan, además. Mucho mejor, ¿no? Sí. No, hay tantas cosas y ejemplos que puedo decir efectivamente, que mi frase es, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, ¿no? Y claro que lo que pasa a veces es pues
mucho mejor de lo que yo hubiera pensado o hubiera hecho, ¿no? Y así pasa, así se da, ¿no? Y realmente, sin que yo hiciera nada, ¿no? Pero la diferencia es estar ahí y poder estar abierto a verlo, ¿no? A recibirlo, ¿no? Entonces, sí, para mí esta palabra de la reconciliación es algo muy importante, muy importante. Ahorita que dices tanto reconciliación como lo que yo decía ahorita de hacer la paz, me suena justo a lo que decías de la confianza, vivir en confianza, dijiste, vivir en confianza en tiempos difíciles. ¿Qué es eso? Lo que nos confronta y entonces se nos dificulta y nos apretamos y poder confiar y ver aquí no hay guerra. Básicamente. Hay como muchas cosas dentro del camino, en las prácticas y cómo es como ya más en formita que a mí me encantaría como contar y todo, pero no sé si alguien tenga algo que sumar en ese punto o de aquí ya les dejamos la invitación a que escuchen una de las una plática de Eric y Sofía, un video que está en su canal de YouTube, para que más bien escuchen de ahí qué es la práctica, ¿no? Porque algo que teníamos claro todos aquí en esta reunión es que queríamos transmitir lo que es para nosotros, lo que ha sido para nosotros, no qué es el camino, no queriendo justo porque cada quien ve con diferentes ojos, cada quien lo toma como lo necesita o puede tomarlo, que más bien escucharan de viva voz de Eric y Sofía, qué es el camino, ¿no? Y que lo sintieran. Muchos tal vez se quedan en esta plática y dicen, no, pues qué viaje de estas personas, el que andan, chido, bye. O tal vez alguien resuene con algo que esté escuchando de esto y tenga mayor interés y curiosidad para tomarse ese tiempo, no sé cuánto tiempo dura ese video, ¿claro? Mira, tenemos una entrevista con Eric y Sofía, dura 1 hora pasadita, está muy bueno en el canal de YouTube, y también no sé si los podemos invitar a la conferencia que va a ser ahora el 6 de marzo, que vienen ellos, y entonces es la oportunidad de conocerlos en persona, de escuchar ahora sí que en viva voz la enseñanza, y lo que es maravilloso es que se abre un espacio a preguntas y respuestas, porque realmente de lo que se trata no es de hacer una disertación sobre la aceptación o sobre el mental, el egoísmo, no, sino específicamente yo en esta situación como madre, como esposa, como hija, como profesionista, estoy teniendo esta dificultad y cómo lo abordo desde el punto de vista de un camino espiritual, porque hay muchas maneras de resolver una situación, pero aquí siempre el enfoque es desde el punto de vista espiritual, para mi mayor crecimiento espiritual. Y las respuestas, pues sí, son asombrosas. Sí, son maravillosas. Y luego cómo se complementan uno al otro. Sí. Vale mucho el regalo. Sí. Entonces, pues para que se puedan tomar tanto ese tiempo de verlo, no es un video, o sea, si ven el video, no es un video de que nada más lo ponen mientras están haciendo 1000 cosas más, o sea, realmente necesita nuestra atención para que llegue, pues para quien le resuene. Y también de la conferencia, ¿qué día es, Clau? Es el lunes 6 de marzo, a las 7. Va a ser aquí en la zona de Santa Fe. Es Avenida Bernardo Quintana 70. Ajá, en Avenida Bernardo Quintana 70 a las 7. Son bienvenidos. Va a haber un vino de honor al final, como para tener un espacio de convivencia. Va a estar muy lindo. Sí. Y de todos modos, aquí en la descripción voy a dejar algún contacto, información, y pues lo estaré también compartiendo por ahí. Si tienen dudas, igual por donde quieran escribirme, escríbanme y los pongo en contacto con Emily, con Clau, con Salim, con Lucía, con quien esté a cargo de la organización. Y pues eso. ¿Alguien quiere agregar algo? No, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, queremos que los jóvenes, yo sí quiero decir un último, ¿no? Puedan abrirse a esto que no es nuevo, es diferente, ¿no? Y que sí te da
un momento, no es un momento, es una esperanza por estos tiempos difíciles, ¿no? Y es para jóvenes, para los jóvenes, ¿no? Sí, pues bienvenidos todos para que sigamos ahí Gracias. caminando juntos y aligerando el camino y caminando en mayor confianza. Gracias. Muchas gracias. Sí. Okay. Gracias, Ivy. Gracias, Ivy. Gracias, Gracias, Ivy. Ivy. Chao. Ah, Chao, chao. igual